denominado Plataforma Ciudadana Horizonte versus Estado de Norvalia, con el propósito de determinar si resulta procedente acudir a un sistema internacional de protección de derechos humanos. Vamos a ver los requisitos de admisibilidad, qué instrumentos jurídicos resultan aplicables y cuáles son los derechos posiblemente vulnerados y la importancia de los sistemas internacionales de protección. En primer lugar, se plantea expresamente que el caso debe presentarse ante el Sistema Europeo de Derechos Humanos. El órgano competente será el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. En consecuencia, el procedimiento se desarrolla conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El procedimiento comienza con el agotamiento de los recursos internos efectivos. Posteriormente, la persona afectada presenta una demanda ante el Tribunal Europeo dentro del plazo establecido por el convenio. El tribunal analizará primero la admisibilidad de la demanda y, si esto supera dicha etapa, procede el examen del fondo del asunto para determinar si el Estado incumplió las obligaciones asumidas en el convenio europeo. Respecto a la admisibilidad, uno de los requisitos fundamentales consiste en haber agotado los recursos internos efectivos en el caso analizado. Laura interpuso una acción de amparo, apeló a la decisión e intentó acceder al TC y promovió distintos mecanismos para cuestionar las restricciones impuestas por el Estado. Aunque Norvalia sostiene que aún existen recursos disponibles, es necesario analizar si realmente son efectivos. La vía contenciosa administrativa tarda más de 5 años, carece de efectos suspensivos y además impide conocer los informes de inteligencia utilizados para justificar las restricciones. De igual manera, los recursos administrativos para cuestionar el bloqueo de contenidos digitales establecen un plazo de apenas 48 horas, sin un sistema adecuado de notificación. Estas circunstancias permiten sostener que los recursos internos disponibles no ofrecen una protección real y efectiva. En consecuencia, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, existen argumentos sólidos para considerar cumplido el requisito de agotamiento de los recursos internos o, en su defecto, aplicar la excepción prevista, cuando dichos recursos no son adecuados ni efectivos para reparar la violación alegada. En cuanto a los instrumentos internacionales aplicables, el principal sería el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Destacan especialmente el artículo 10, que protege la libertad de expresión, el artículo 5, relativo al derecho a la libertad y seguridad personal, el artículo 6, sobre el derecho a un proceso equitativo y el artículo 13, que garantiza el derecho a un recurso efectivo. Asimismo, resultan relevantes los principios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo respecto a la libertad de expresión política, la protección del periodismo independiente, la proporcionalidad de las restricciones estatales y la exigencia de que toda limitación a los derechos fundamentales esté prevista por la ley, persiga un fin legítimo y sea necesaria en una sociedad democrática. Al analizar los derechos comprometidos, el primero es la libertad de expresión. La Plataforma Ciudadana Horizonte difundía opiniones críticas hacia el gobierno y convocaba manifestaciones pacíficas a través de las redes sociales. El bloqueo de sus cuentas, la prohibición general de convocar protestas durante 6 meses y las restricciones impuestas a Laura Beira constituyen limitaciones particularmente intensas sobre el debate público. En una sociedad democrática, la libertad de expresión protege especialmente el discurso político y las críticas dirigidas contra las autoridades. Cualquier restricción debe estar prevista por una norma clara, responder a un fin legítimo y superar un examen estricto de necesidad y proporcionalidad. También puede haberse afectado el derecho a la libertad personal debido a la detención de Laura durante 8 días. Corresponde analizar si dicha privación de libertad estuvo debidamente motivada, si fue estrictamente necesaria y si respetó las garantías procesales exigidas por el Convenio Europeo. Igualmente, resulta comprometido el derecho al debido proceso y a un recurso efectivo. Las autoridades fundamentaron sus decisiones en informes de inteligencia clasificados que nunca fueron puestos en conocimiento de las personas afectadas, impidiéndoles ejercer así plenamente su derecho de defensa. Además,
los órganos jurisdiccionales evitaron pronunciarse sobre el fondo del conflicto, limitándose a invocar razones generales relacionadas con el orden público. Otro aspecto preocupante es el tipo penal de incitación indirecta al desorden público. Su redacción amplia y ambigua dificulta que las personas puedan prever qué conductas son sancionables, lo cual genera incertidumbre jurídica y puede producir un efecto inhibidor sobre el ejercicio legítimo de libertad de expresión. Es importante señalar que los Estados tienen la obligación de proteger el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, esa obligación debe ejercerse respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El derecho internacional no prohíbe que un Estado adopte medidas para prevenir la violencia, pero exige que dichas medidas no restrinjan injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales ni equiparen automáticamente la protesta pacífica con conductas delictivas. Finalmente, este caso demuestra la enorme importancia de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Estos mecanismos no sustituyen a los tribunales nacionales, sino que actúan de manera subsidiaria cuando el Estado no ofrece recursos efectivos para proteger los derechos reconocidos internacionalmente. Además, fortalecen el Estado de Derecho, promueven el control judicial sobre el ejercicio del poder público y contribuyen a que las restricciones impuestas en nombre del orden público respeten siempre los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. En conclusión, el caso de la Plataforma Ciudadana Horizonte plantea un conflicto entre la protección del orden público y la libertad de expresión. Desde la perspectiva del sistema europeo de derechos humanos, existen fundamentos suficientes para sostener la posible admisibilidad del caso y para cuestionar la compatibilidad de varias de las medidas estatales con los estándares internacionales sobre la libertad de expresión, el debido proceso y el recurso efectivo. El análisis demuestra que la seguridad y la protección de los derechos fundamentales no son objetivos incompatibles, sino principios que deben armonizarse dentro del marco del Estado y de una sociedad democrática. Gracias.